la osteoporosis, que antes de la última década del siglo XX, la osteoporosis era considerada como un proceso normal del envejecimiento y no como una enfermedad. Es en la última década en la que del siglo XX que se llevan a cabo una serie de estudios que llegan a la conclusión de que la osteoporosis es una enfermedad que no solamente puede tratar, sino también fundamentalmente prevenirse. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de osteoporosis, hablamos de una enfermedad del hueso. Ustedes pueden ver ahí un hueso fémur, y recuerden que tiene una parte central, que es el hueso trabecular, y una parte periférica, que es el hueso cortical. ¿Tal? Y el tejido óseo no es estático, sino que está en un proceso constante de recambio, que se denomina remodelamiento óseo, por el cual una cantidad X de hueso viejo se cambia por la misma cantidad X de hueso nuevo. Es decir, la masa ósea permanece constante. Y esto tiene lugar... Chao. Comprobar el cable del video. Ya. Entonces, el remodelamiento óseo comienza en las células de revestimiento, o sea, los osteocitos. Estos se activan para dar lugar a los osteoclastos, que son los que van a comenzar el proceso de resorción ósea y van a dar lugar a la formación de una cavidad o un túnel en el hueso. A esto sigue la llegada de los osteoblastos, que son las células que forman el hueso nuevo, ¿no? Luego viene la mineralización y entonces el hueso nuevo llena completamente a lo que se perdió. Vale. Este proceso dura de 3 a 6 meses y es diferente en el hueso trabecular que en el hueso cortical. El hueso trabecular, el 80% de este está en recambio. En cambio, en el hueso cortical solamente 20%. ¿Vale? En el año 93 se reunieron un grupo de expertos convocados por la Organización Mundial de la Salud y definieron a la osteoporosis como una enfermedad sistémica del esqueleto caracterizada por pérdida de la masa ósea, deterioro de su microarquitectura y consecuentemente aumento en el riesgo de fracturas. ¿Vale? O sea, ¿qué esto implica? Fíjense con esto, la definición de osteoporosis implica pérdida de masa ósea, deterioro de la microarquitectura y presencia de fracturas. A la izquierda un hueso normal y a la derecha un hueso osteoporótico. ¿Vale? En esa misma conferencia se definió lo que se conoce como la definición operativa de la osteoporosis a través de la medida de la densidad mineral ósea. Y esto se hizo con un grupo de mujeres jóvenes blancas en edad media, digamos, reproductora. Y esto se compara con el grupo en estudio. ¿Y qué se tiene? Se dice normal, o sea, cuando el valor de la densidad mineral ósea es superior a -1 de desviaciones estándar con referencia al adulto joven. Osteopenia, cuando el valor de la densidad mineral ósea está entre -1 y -2.5 de desviaciones estándar con referencia al adulto joven. Osteoporosis, cuando el valor de la densidad mineral ósea es inferior a -2.5 de desviaciones estándar. Y osteoporosis grave, cuando a esto se asocia la presencia de una o más fracturas. Dale. Se considera a la osteoporosis un problema mayor, dice, de salud pública, porque por su asociación a las fracturas y con esto a alta morbilidad y mortalidad.
¿no? Las fracturas osteoporóticas contribuyen a la disminución en la calidad de vida de la persona, discapacidad, aumento del riesgo de mortalidad y un alto costo, además económico. Afecta a 200 millones de mujeres en el mundo, siendo el problema de salud más prevalente entre los ancianos. Dice que 1 de cada 3 mujeres entre 60 y 70 años sufren fracturas osteoporóticas. Y conforme aumenta la edad, el riesgo es mayor, ¿no? Dice, a partir de los 80 años, 2 de cada 3 van a tener fracturas. Dale. En el año 2000 se calcularon 9 millones de nuevas fracturas osteoporóticas, de las cuales 1.6 son de cadera, 1.7 de antebrazo y 1.4 fracturas vertebrales. Y alrededor de 740.000 muertes al año se asocian a fractura de cadera. O sea, la fractura de cadera es la de mayor mortalidad. El costo directo, o sea, relacionado solo a la fractura, viene a ser en Europa el gasto de 31 billones de euros al año, y se proyecta que para el 2050 llegará a los 67 billones. En Estados Unidos ese también alcanza 35 billones de dólares al año. Dice que para el 2050 se proyecta un incremento en 240% y 310% en el número de mujeres y hombres con fractura de cadera. Del punto de vista clínico, la osteoporosis es primaria o secundaria. O sea, primaria cuando no hay un proceso patológico de fondo, y esta puede ser posmenopáusica o de tipo 1 y senil o de tipo 2. La posmenopáusica, su expresión más común es la fractura vertebral y menos frecuente la de coles, o sea, la del antebrazo. Y la senil se expresa fundamentalmente por la fractura de cadera y menos frecuente la de hombro. La osteoporosis secundaria es, como dice, secundaria a procesos hormonales, como ustedes ven, el hipertiroidismo, el hiperparatiroidismo, el Cushing, metabólicos como la diabetes mellitus, ¿no? Inmunológicos como la artritis reumatoide, el lupus, medicamentos, fundamentalmente el uso crónico de corticoides, a la inmovilización prolongada, a enfermedades gastrointestinales asociadas a malabsorción, al alcoholismo crónico, a la malnutrición severa, puede también ser expresión en los casos de metástasis ósea, y dentro de los tumores primarios del hueso más frecuentes asociados a osteoporosis el mieloma múltiple, y luego los linfomas. ¿Sale? Entonces, ¿cuándo hay osteoporosis? Cuando se pierde el equilibrio entre el hueso que se pierde y el hueso que se forma, ¿no? O sea, cuando se ha perdido mayor cantidad de masa ósea, entonces establece un balance negativo y eso va a dar lugar a la osteoporosis, ¿no? Aquí habla dice, por no haber adquirido un adecuado pico de masa ósea. ¿Qué cosa es el pico de masa ósea? La cantidad de hueso que ha adquirido un adulto normal alrededor de los 30 años se considera, ¿no? Y se pierde más aceleradamente después de la menopausia. Miren, el pico de masa ósea va a depender o sea, la cantidad de hueso que tenga una persona adulta a los 30 años va a depender de factores genéticos, hormonales, nutricionales y ambientales. Cuando hablamos de genético, por ejemplo, se ha medido la masa ósea de mujeres de la misma edad, un grupo que tenía el antecedente de madre con fractura vertebral por osteoporosis y el otro que no tenía el antecedente. ¿Y qué se encuentra? Que las que tienen el antecedente de madre con fractura vertebral tienen menor masa ósea que las del otro grupo de su misma edad. O sea, eso es genético. También se ha medido la masa ósea en mujeres negras
blancas y asiáticas, de la misma edad, y se ve que la masa ósea de las negras es mayor que de las blancas, y de estas mayor que de las asiáticas. El ser asiático es un factor de riesgo mayor de osteoporosis. Eso también es genético. Factores nutricionales, esos fundamentalmente relacionados a la dieta. Que por nuestra propia cultura siempre estamos en el mínimo o menos de la cantidad de ingesta de calcio, de vitamina D, de proteínas. Necesitamos una dieta completa con un buen aporte de calcio y vitamina D desde el nacimiento, y que debe ser mayor, o sea, hacer suplementos en las épocas de mayor crecimiento, como durante la pubertad, la adolescencia, o durante el embarazo de las mujeres, o durante la ancianidad, después de la menopausia, donde las demandas son mayores. Hormonales, cualquier situación que disminuya la producción de estrógeno o de testosterona, o sea, de hipogonadismo, condiciona osteoporosis. Y factores ambientales, aquí sí están relacionados fundamentalmente al ejercicio, la exposición al sol y algunas drogas, ¿no? El sedentarismo, ¿no? A veces los pacientes ancianos se pueden tener enfermedades crónicas que los discapacitan, o sea, no les permiten valerse por sí mismos, entonces los recluyen en un cuarto o en un hogar, una casa hogar, donde van a estar metidos dentro de la casa y no salen al sol. Entonces hay que considerar suplementar con vitamina D, porque es fundamental. Igualmente, ¿qué te pasa? Estábamos hablando de drogas, habíamos dicho los corticoides son los más frecuentemente asociados a osteoporosis, ¿no? El uso crónico, pero también el uso crónico de heparina, por ejemplo, en pacientes que necesitan anticoagulación prolongada, ¿no? Pacientes con embolia, con trombosis, infarto, etcétera. También hay riesgo de osteoporosis, o los antiepilépticos en pacientes que tienen problemas con epilepsia, ¿no? Que tienen que usar de por vida el medicamento. Eso hay que tener en cuenta para suplementar o para dar los elementos necesarios para evitar llegar a la osteoporosis. Vamos. Entonces, ¿cómo se manifiesta una fractura vertebral una osteoporosis vertebral? ¿No? Mucho osteoporosis vertebral igual osteoporosis posmenopáusica, ¿no? Entonces, quienes más lo sufren son las mujeres. Clínicamente, ¿qué vamos a ver? Pérdida de talla o de altura, dice ahí. Cada fractura vertebral ocasiona una pérdida de 2 centímetros de talla y se llegan a perder hasta 10 a 15 centímetros, ¿no? Ustedes ven a las personas, las viejitas, 70, 80 años, ¿no? Están encorvadas, ¿no? Entonces, de lo que eran, medían unos 70, digamos, van a estar en unos 50 o unos 55, ¿no? Debido a la cifosis dorsal. La cifosis es debida a la pérdida de la altura de las vértebras dorsales. El otro signo es el dolor vertebral, que puede ser agudo o crónico, puede ser manejable, puede ser severo, depende del grado de compresión radicular debido a la fractura, ¿no? Ya hemos dicho que el aumento de la cifosis, que es por el acuñamiento de las vértebras, y esto va a dar lugar a ¿qué? A problemas respiratorios, digestivos, ¿no? Mayor riesgo de neumonía, regurgitación, reflujo, el gasto esofágico, etcétera. Depresión, porque prácticamente te vas incapacitando, ya no puedes hacer tu vida normal, ¿vale? Miren esto. A la izquierda, una mujer de 40 años. En medio, una de 58. Y al último, una de 75. ¿Ya? O sea, la de 40 tiene todavía su función ovárica normal.
Miren ustedes las curvaturas de la columna, miren ustedes el perfil del abdomen, miren ustedes la cabeza con la columna cervical erguida, miren ustedes el espacio entre la última costilla y la cresta ilíaca, ¿ya? Ahí fíjense. A los 58 años, ya el promedio de inicio de la menopausia es a los 50, y la máxima pérdida es a los primeros 10 años. Miren ustedes, acá a los 58 años ya hasta 8 años de la menopausia. ¿Cómo se ha modificado su columna? ¿No? Ha aumentado la tifosis. ¿Esto qué hace? Que la cabeza se vaya hacia adelante para poder ver. Hace esto. ¿Y esto qué hace? Que el abdomen protruya, ¿no? Hacia adelante, miren ustedes. Y el espacio entre la última costilla y la cresta ilíaca disminuye, ¿ya? Entonces esto ya va a tener problemas digestivos, ¿no? Va a tener llenura precoz, va a tener acidez, regurgitación, la ventilación pulmonar ya va a estar deficiente. Y miren ustedes a los 75 años, ¿ah? La tifosis está más acentuada, casi un ángulo se ve ahí. La cabeza está más hacia adelante, la costilla con la cresta ilíaca están ya juntos, han llegado, y el abdomen está mucho más prominente, ¿no? Entonces ustedes habrán visto a veces personas cómo caminan, ¿no? Entonces nosotros debemos tratar de diagnosticar la osteoporosis o de prevenir la osteoporosis. O sea, acá en el momento que comienza la menopausia, para no llegar acá, ¿no es cierto? Entonces, si lo podemos prevenir, aquí es donde tenemos que actuar. Porque acá a este nivel ya solamente sintomático, ¿vale? La fractura vertebral se diagnostica por una placa de columna, ¿no? Dorso lumbar en lateral, así se pide. Y se van a ver las fracturas vertebrales. Pero cuando se ven las fracturas vertebrales, ya la pérdida de masa ósea es mayor del 30-40%. O sea, ya es una osteoporosis establecida. O sea, ahí ya, ¿qué podemos hacer? Solamente que evitar otras fracturas. Hay 3 tipos de fractura vertebral: en cuña, bicóncava y por aplastamiento. Pasa el otro. Miren, ahí está. Y en diferentes grados, ¿ya? Según la pérdida de masa ósea, ¿no? O sea, la primera fila son las fracturas en cuña, grado 1, 2, 3, ¿no? De acuerdo al porciento de pérdida de masa ósea. La en medio es la bicóncava y la otra es por compresión. Miren, en la fractura en cuña, lo que se pierde es la altura anterior de la vértebra. Miren cómo está hasta hacer una cuña. Por eso es que varias cuñas te explican el aumento de la cifosis. ¿Ya? Generalmente no hay una, hay 2, 3. La bicóncava también se llama en cola de pez, porque la pérdida es de la cara superior y de la cara inferior, así. Y ven cómo se va al último, ya aparece un pez, ¿no? Y la otra por compresión es toda la vértebra o la parte posterior, la altura posterior. Cuando es la altura posterior te da una cuña invertida, ¿no? Al revés. Cuando son las dos, aplastadas, o sea, aplastamiento. ¿Vale? Estas son radiografías. O sea, la pérdida de la masa ósea da lugar a una vértebra enmarcada, se dice, solamente como si estuviera dibujadita de los bordes y no tiene más hueso, ¿vale? Ahí esa es una fractura por compresión, o sea, tanto hay pérdida de la altura anterior y posterior.
¿Sale? Esa es una fractura en cuña, o sea, la pérdida es de la altura anterior. ¿Sale? Ese es en cola de pez, entonces, superior e inferior, ¿sale? Altura anterior, o sea, cuña, ¿sale? Esa es otra cuña, mucho más acentuada. Entonces, la otra expresión de la osteoporosis es la fractura de cadera, y esta es la más que te lleva a la muerte, a la discapacidad, y la que más costo da, ¿no? Dice ahí, es la consecuencia más devastadora de la osteoporosis, y la incidencia aumenta exponencialmente con la edad, y es mayor en mujeres que en hombres. Aquí siempre hay una caída, ¿no? Así como factores genéticos, ambientales, son las de mayor morbilidad, mortalidad y costo económico. En la fractura vertebral casi nunca hay antecedente de caída, aquí sí siempre. Inclusive la fractura vertebral puede darse cuando la paciente tose o puja, ¿no? Tampoco estreñida, hace fuerza, y acá no, aquí sí hay caída en la fractura de cadera, ¿vale? Entonces el diagnóstico es un reto, porque el diagnóstico debe ser temprano, ¿no es cierto?, para evitar llegar a la fractura, pues. Entonces, ¿qué significa hacer un diagnóstico temprano? Dice, identificar los grupos en riesgo, o sea, los que van a padecer osteoporosis, y disponer de un método diagnóstico inocuo, preciso y sensible. Ese método de la densidad, la medida de la densidad mineral ósea. Y los grupos en riesgo: menopausia precoz, ya hemos hecho raza blanca, baja asiática sería, ¿no es cierto?, baja ingesta láctea, alcoholismo, delgadez, o sea, bajo índice de masa corporal, antecedentes familiares, habíamos dicho lo de genético, y uso de medicamentos. Ahí tenemos el corticoide, la heparina, la hormona tiroidea, anticonvulsivante, el metotrexato también, que se usa mucho junto con el corticoide en la artritis reumatoide. Dale. Bueno, estas podemos pasar, se mide la densidad mineral ósea, o sea, se mide con un equipo de rayos X que tiene dos tubos, dos rayos, para medir la masa tanto a nivel de la columna como de las extremidades, ¿no? Pues permite el estudio a nivel del esqueleto axial y apendicular, y de la composición de los tejidos blandos. Es el predictor individual más importante de fracturas, la prueba de oro se considera. Y los mejores sitios para la medición en orden de conveniencia son fémur, calcáneo, columna, cuerpo entero y antebrazo. Pues lo que más usan es la columna y la cadera. Claro, dice que hay una relación inversa entre la densidad mineral ósea y el riesgo de fractura. Este va a incrementarse, dice, 1.5 a 3 veces el riesgo por cada desviación estándar que disminuye la densidad mineral ósea. El valor T son las medidas que hemos hecho al comienzo: normal, osteopenia, osteoporosis, es el valor T. O sea, compara la densidad mineral ósea de una mujer X con la media de una adulta sana. Vamos. Tratamiento. Como todo tratamiento, hay medidas generales importantes como la nutrición y el ejercicio. Entonces, debemos procurar una dieta balanceada, un suplemento adecuado de calcio, que está entre los 1.200 a 1.500 miligramos, vitamina D entre 400 a 800 unidades internacionales,
suprimir tabaco y alcohol. Y ejercicio depende pues, del estado de cada paciente, ¿no es cierto?, de las condiciones que se encuentra. Puede ser solo caminar, puede ser correr, montar bicicleta, bailar, jugar tenis, o sea, aeróbicos, ¿no? Por lo menos media hora diaria, 5 días a la semana. Y le va a agradecer su sistema cardiovascular de paso. También aquí es importante el ejercicio con pesas, o sea, contra resistencia. Y estos son los grupos de medicamentos casi, digamos, conforme van apareciendo y se van utilizando en el tratamiento de la osteoporosis, ¿no? O sea, los estrógenos están en primer lugar, después dice calcitonina, bifosfonatos, moduladores selectivos de los receptores estrogénicos o SERMs, estimuladores de formación ósea de la paratormona o teriparatida, el ranelato de estroncio y el anticuerpo monoclonal ese último. Los estrógenos, también conocidos como la terapia de reemplazo hormonal, ¿no? Era pues el tratamiento angular de la osteoporosis posmenopáusica, ¿no? Es así. Y era un tratamiento largo, 10, 15 años, ¿no? El estrógeno es un potente antirresortivo, o sea, inhibe la pérdida de masa ósea, ¿no? Y se utilizaba a esas dosis de 0,625 de estrógeno con 2,5 de medroxiprogesterona para evitar la hiperplasia endometrial y el cáncer de endometrio, ¿no? Y sí, se observa que hay una importante reducción hasta el 30% en el riesgo de fractura de cadera. Sin embargo, el estudio Women-Hill demuestra, ¿no?, en poblaciones grandes, demuestra que la terapia estrogénica a largo plazo aumenta el riesgo de cáncer de mama y de enfermedad cardiovascular. Aumentaron el número de infartos y también de accidentes cerebrovasculares. A partir de ahí, entonces, el estrógeno ahora solamente se debe utilizar para el síndrome climatérico y no más de 3 años. Si hay necesidad de usar estrógeno, vamos a usar el raloxifeno, que es lo vamos a ver luego. Vamos. La calcitonina también es bien antigua, tiene una acción antirresortiva moderada, ¿no? El estudio PROF en 1.225 mujeres posmenopáusicas tratadas con calcitonina de salmón 200 unidades por vía nasal, se observó una reducción del 35% del riesgo de nuevas fracturas vertebrales, ¿no? Sin embargo, su uso ha ido disminuyendo y prácticamente se le utiliza ahora como adyuvante analgésico, porque tiene un efecto a nivel del sistema nervioso central semejante a los opiáceos. Y en pacientes así de la tercera edad es importante disminuir el uso de AINES o de otros analgésicos que tienen más efectos secundarios. Entonces, coadyuvante al tratamiento de base, digamos, de la osteoporosis, se utiliza la calcitonina en esas situaciones actualmente, solo en esas situaciones. Los bisfosfonatos son hasta ahora, yo creo, el tratamiento fundamental de la osteoporosis. Ya tiene buen tiempo en el mercado y han ido modificando sus moléculas desde el etindrenato hasta el ácido salendrónico, ¿no? Su mecanismo son antirresortivos, se fijan a la superficie del hueso para evitar la acción del osteoclasto. También hay que dar a largo plazo, pero han demostrado una gran eficacia para disminuir el riesgo de fracturas y mejorar la masa ósea. Estas diferentes moléculas se diferencian, o sea, su efecto es semejante, ninguno es mejor que el otro,
La diferencia es su forma de administración, ¿no? Porque uno de los factores más importantes del tratamiento es conseguir la adherencia del paciente al tratamiento. Y como son tratamientos a largo plazo, la gente se aburre y no lo toma. Y ahí fracasa el tratamiento. ¿No es cierto? Entonces, cuando sale el hidronato, había que tomarlo una tableta todos los días, la tableta de 10 miligramos. Bueno, esto se debe tomar en ayunas, con un vaso de agua pura, y que el paciente no se vuelva a echar por lo menos hasta media, una hora después de que se levantó y tomó la pastilla. ¿Ya? Porque hay riesgo de esofagitis, inclusive se ha descrito perforaciones de esófago, ¿no? Si tú tomas la pastilla y sigues durmiendo, ¿no? Así no es. O sea, hay que tomarlo ya cuando el paciente está levantado, está erguido y no se va a volver a echar por lo menos media hora. Con agua pura, ningún otro medicamento, nada, en ayunas. Esa es la condición. Después del hidronato sale el alendronato, también de 10 miligramos, ¿no? Pero luego se hizo varios estudios y se le dio a un grupo 10 miligramos todos los días, a otro grupo 35 miligramos 2 veces a la semana y a otro grupo 70 miligramos una vez a la semana. Y se demostró que el efecto en los 3 grupos, tanto en la masa ósea como en la disminución del riesgo de fractura, era similar. Entonces, a partir de eso se comenzó, y es mucho más fácil darlo una vez a la semana que todos los días, ¿no es cierto? Entonces el paciente puede escoger un día para que nunca se olvide, digamos, el domingo en la mañana antes de ir a misa toma su pastilla. Todos los domingos. Cada 7 días 70 miligramos. Entonces, de esa forma está en el mercado y esa es la que más se usa a la fecha. Los otros que vienen, las otras moléculas, tienen el mismo efecto, pero el ivandronato se da 150 miligramos al mes y el ácido solendrónico, eso se da en inyectable una vez al año. Pero el costo es muy elevado de esto, ¿no es cierto? En cambio el alendronato ya es una molécula libre ahorita, es genérico, así que te cuesta barato, es una vez a la semana. Pues te digo, ese es ahora el tratamiento fundamental de la osteoporosis, de cualquier tipo de osteoporosis, tanto para el tratamiento, o sea, evitar nuevas fracturas, como para la prevención, o sea, no llegar acá, ¿no? Para eso estamos monitoreando al paciente, a los de riesgo, hemos dicho a esos vamos a hacerle densidad mineral ósea. Si tienen antecedentes de una madre osteoporótica, le haces la densitometría. ¿Por qué es mejor que la calcitonina? ¿Por qué es mejor? ¿Por qué es mejor? Porque ha demostrado que la disminución del riesgo de fracturas es mayor y la forma de administración es mucho más fácil. Y los efectos secundarios, la calcitonina te da flushing, te da náusea, te da una serie de efectos secundarios que esto no te da. Es bien tolerable y más barato. A pesar de que la calcitonina ya hay ahora, no es la de salmón, sino es una que se produce ya en laboratorio, ¿no? Pero con todo, no es la base indicada, ¿no? Entonces los costos muy altos, tal vez con el tiempo ya se pierden las patentes y pueda mejorar el precio, ¿no? Entonces ya pueda uno tomar una vez al mes o colocarse sus solendrones una vez al año, ¿no? Pues dice, es la terapia de primera línea en osteoporosis, posmenopausia, senil, inclusive por corticoides, todo tipo de osteoporosis. La eficacia comprobada aumenta la densidad y reduce las fracturas. En la calcitonina se ha hecho fracturas vertebrales, pero no a nivel de cadera, que son las de mayor costo y morbilidad, las de cadera. Esto es el grupo que les decía, ¿no? O sea, si necesito estrógeno, voy a utilizar el raloxifeno, que es, dice, modulador selectivo de los receptores estrogénicos. ¿Qué quiere decir? Que solo va a actuar en los receptores estrogénicos del hueso,
no de la mama ni el endometrio, como son los estrógenos normales. Entonces vas a evitar el riesgo de cáncer de mama o de endometrio, ¿no es cierto? Y puedes utilizarlo sin problema. La mayor limitación es que es caro. Vale. Hasta la fecha, la paratormona recombinante humana, o teriparatide se llama, es el único anabólico que tenemos en la mano, o sea, que estimula la formación de hueso. Todos los otros son antirresortivos, o sea, disminuyen la pérdida. Mejora la formación, ¿no? Se administra subcutáneamente una vez por día por 18 meses, ¿no? Previene eficazmente las fracturas vertebrales y no vertebrales, pero no debe utilizarse en personas que tienen tumores, que reciben radioterapia, que tienen problemas con el calcio, ¿no? Como el hiperparatiroidismo, la licencia renal, la enfermedad de Payet, etc. Pues son casos específicos, ¿no? El granulato de estroncio, con un congreso mundial de osteoporosis, presentaron los estudios SOTI y TROPUS, demostrando la eficacia y seguridad, ¿no?, del granulato de estroncio, al demostrar a 4 y 5 años reducción en el riesgo de fracturas osteoporóticas vertebrales y no vertebrales. Entonces, la ventaja de frente a los bifosfonatos era que en menor tiempo ya bajaba el riesgo de fractura, en menor tiempo, o sea, de uso. Al año ya se observaba ya cierta evidencia. Sin embargo, esto no se ha difundido mucho su uso, más se usa en Europa. Y se utiliza, eso se toma como, es como un sobre con un polvito que se echa en agua y se toma todos los días. También se dice que tiene cierta acción sobre la formación de huesos, ¿no? Y se toma diariamente y suelta en agua. O sea, no está muy popularizado de tal manera que no hay muchos estudios al respecto. Y por último, los anticuerpos monoclonales, ¿no?, que son lo que forma parte del tratamiento biológico de la osteoporosis. Comercialmente es el denosumab, y ya actúa sobre ligandos específicos a través de proteínas específicas que van a inhibir los osteoclastos, o están estudiando en un grupo también para actuar a través de los osteoblastos, o sea, de formación de huesos, ¿no? Y miren ustedes, aquí sí la reducción es mucho mayor, ¿no? Con el adendronato no más del 40% en el riesgo de fractura, y llega hasta el 70% en la reducción de fracturas vertebrales y en 40% la de cadera. O sea, es bien importante su acción, ¿no? Y se da en una inyección subcutánea cada 6 meses, ¿no? El problema es que no podemos hacer un uso a toda la población porque es muy caro todavía. Ya llegará el momento en que estos puedan ser más asequibles y probablemente en el futuro ese sea el tratamiento de elección para la osteoporosis. También descubrirán nuevas moléculas ya de acción sobre los osteoblastos, etcétera, que hagan más fácil el tratamiento. Pero lo importante de todo esto es que el diagnóstico sea hecho precozmente y el tratamiento sea el adecuado en el momento preciso para evitar llegar a la fractura vertebral o a la fractura de cadera, que son invalidantes, deterioran la vida de los pacientes y producen altos costos para todos los países en general. Creo que ahí termina, ¿no? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Sí.